Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 28 minutos de la tarde. Vamos a hablar ahora del séptimo arte y sobre todo a un nivel un poquito más local de la zona norte de Madrid, porque resulta, fíjense, que se está celebrando en estos momentos el aniversario del poblado del oeste de Colmenar Viejo, que se construyó hace 60 años en la dehesa de Navalvillar, y obviamente pues es la excusa perfecta para poder hablar de esta iniciativa, ese poblado, de qué películas se rodaron y también de quiénes llegaron hasta este lugar para hacer películas, algunos de ellos nombres bastante importantes en el séptimo arte. De todo ello vamos a hablar, por un lado, con Luis Alberto Jiménez, nuestro experto en cine, al que ya saludamos. Luis Alberto, ¿qué tal? Buenas. Hola, François, buenas tardes, muy bien. Bienvenido. Bueno, y la otra persona con la que queremos hablar sobre este aniversario, sobre este poblado, es Víctor Matellano, que ya saben que es cineasta, escritor, autor teatral, un nombre muy polifacético. Víctor Matellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado. Hola, buenas tardes. Y te ha faltado decir, François, nuestro director de cabecera, ¿eh? Efectivamente. Bueno, es que es tan largo su currículum que, claro, es un poco complicado el resumirlo, ¿no?, en una frase. Bueno, de cualquier manera, Víctor, para comenzar, vamos a hablar de la primera película que se rodó en este poblado del oeste de la dehesa de Navalvillar. Sí, ya existía, hubo un poblado del oeste anteriormente en la dehesa de Navalvillar, que se había construido en 1958 por la rubia del sheriff, protagonizada por Jane Mansfield y Kenneth Moore, pero fue un decorado, el primer poblado del oeste de España, hay que decirlo, que fue inmediatamente después desmontado. Uh-huh. Sin embargo, en 1963, ya siguiendo un poco la estela del que se había montado de manera estable en Hoyo de Manzanares, pues Augusto Lega y Félix Michelena decidieron montar otro exactamente en el mismo sitio donde se había rodado la rubia y el sheriff. Uh-huh. Y este fue el poblado que después conoceríamos siempre como poblado de Michelena, y la primera película que se rueda ahí, y se estrenó ahora, se cumplen 60 años de su estreno, que era Fuera de la Ley, protagonizada por George Martin, Jack Taylor y Aldo Sambrell, y dirigida por Leon Klimovsky. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar sobre esta primera película, sobre el rodaje, que tú tengas información? Porque claro, tú tienes información de primera mano de todos los rodajes que han existido y que se han hecho en Colmenar Viejo. Sí, bueno, yo tengo que decir que conocí al director, que conocí a Leon Klimovsky, era alguien muy querido, y además que luego frecuentó mucho el fantástico y el terror, y había dos amigos dentro de la película. Uno desgraciadamente falleció, que fue Aldo Sambrell, que fue uno de los actores que más se dedicaron al western, y otro afortunadamente vive, que es Jack Taylor, con el que después he compartido muchos proyectos. Decir que era de las primeras veces que se utiliza ya la temática, digamos, clásica del western dentro de estas películas rodadas en España por parte de productora española, digamos, y que en este caso era una adaptación de las andanzas de Billy el Niño, digamos, lo que justificaba que Billy el Niño al final se convirtiera en un forajido. Digamos que era un poco lo que llamaríamos ahora la precuela de los mundos de Billy el Niño, y que entonces el decorado era súper pequeño, es decir, que las primeras casas que se hicieron para esta película pues fueron 8 o 9 edificios nada más, fueron la base. Realmente lo que después se ve prácticamente al año siguiente en La muerte tenía un precio, de Sergio Leone, pero sin embargo a partir del 1966 y especialmente de Bueno, el feo y el malo, se fueron añadiendo más casitas hasta llegar a casi 40 en el año 73, que es cuando se desmonta. Ya casi una ciudad, claro. ¿Y recuerdas o nos puedes decir por qué se ubicó en la dehesa de Navalvillar? ¿Alguna ubicación especial? ¿Porque estaba cerca de algún sitio lógico? ¿Por qué se ubicó ahí? La ubicación en concreto de este decorado viene precedida por la del otro decorado, que
el primer poblado que os he comentado. Sí. Todo siempre en el cine se interrelaciona. En el cine normalmente quien va a localizar son los decoradores y los localizadores se basan en un anterior rodaje. Esto es como una especie de cadena. Es decir, este poblado se fija en que se ha hecho otro anterior unos años antes, la Rubia del Sheriff. ¿Y por qué los de la Rubia del Sheriff se habían fijado en esa parte del poblado? Siendo una película dirigida por Raúl Walsh, no española, sino una producción de la Fox, de esas que venían a rodar, de los Runaway Productions, que habían venido a rodar a España. Pues muy sencillo, porque unos años antes habían buscado una pradera para hacer las batallas de Alejandro el Magno y las carreras de cuadrigas, y lo habían hecho muy cerquita de allí. Con lo cual, al pensar, ¿dónde podemos ir que parezca que sea un terreno como una pradera, además que tengamos un monte al fondo que les servía muy bien el Pico San Pedro? Y hacen esa primera. Y después, por efectos simpáticos, se van haciéndolo. Una pregunta sobre el famoso poblado de Almería, todo lo que se rodó allí. ¿Existía ya cuando se empezó a rodar en el de Navalvillar, o fue posterior, o ya estaba construido? No, los decorados de Almería se construyen después. Esta es una de las cuestiones. Hay dos cuestiones que yo sé que mis amigos de Almería no les gusta mucho que lo recuerden en algunas ocasiones, pero hay dos cuestiones. Uno, primero, que está demostrado que se rodaron un número de westerns, como 50 más en la Comunidad de Madrid que en la provincia de Almería. Esa es la primera cuestión. Se rodaron más westerns en Madrid que en Almería. Y segundo, que el western nace en Madrid, no nace el western que se rueda en España. El primer western español que se puede considerar del espacio sonoro, y que dentro de poco podremos presentar un libro al respecto, se llama Oroville y es del año 41 y se rueda en La Pedriza en los estudios CEA, que es de Eduardo García Maroto. Después, en 1955, se hacen El Coyote y La Justicia del Coyote, que también se ruedan por esta zona y son también son westerns. En el año 58 se rueda La Rubia del Sheriff, el primer poblado del oeste que se construye en España, y es el de Colmenar Viejo. En el año 62 se construye el primer poblado estable, que es el de Hoyo de Manzanares, que es el que ya marca y en el que se rodará por un puñado de dólares, y en 1963 se construye el de Colmenar Viejo, después vendrá el de Barcelona. El primer poblado del oeste que se construye en Almería es en 1965, pero La muerte tenía un precio. Afortunadamente, y esa es su grandeza, ese poblado del oeste se mantiene en pie, actualmente se puede visitar, está dedicado no solo a rodaje, sino también a cuestión de turismo, y es el actual mini Hollywood de Almería. Eso es lo que sí ha ocurrido, que ellos han conseguido conservar todos aquellos decorados, pero hay que contarlo cómo fue la historia, lo de ellos vino después. Ha quedado perfectamente aclarado. Una cuestión, bueno, hemos hablado de algunos de los actores que han estado por allí, pero es verdad que hay muchas estrellas del cine norteamericanas, europeas, que han pasado por este poblado para poder interpretar algunas de las películas que se han rodado. Sí, hay un elemento que me parece muy muy interesante, que es los debuts, ¿no? Los que empezaron o que llevaban muy poquitas películas en el momento en el que ruedan en este decorado y después se han convertido en grandes nombres. Uno de ellos es Burt Reynolds, que hace Joe el Implacable, y cuando hace Reynolds Joe el Implacable, yo no sé si había hecho una o dos películas nada más en Estados Unidos. Es la primera, la primera película allí con Corbucci en la que ya destaca. Otro es William Shatner, que es el que luego fue el famoso Capitán Kirk de Star Trek. Pues una de sus primeras películas las hace en el poblado, una película que se llamaba Comanche Blanco. Y aparte del debut anterior que había tenido un año antes en Hoyo de Manzanares, uno de los que están empezando y su éxito empieza con uno de los rodajes de Colmenar Viejo, La muerte tenía un precio, y es Clint Eastwood, que en las primeras imágenes de presentación del personaje de Clint Eastwood está el poblado de White Rocks, y es el poblado de la dehesa de Navalvillar, donde se puede ver perfectamente Cuerda Larga, la talanquera de Remedios,
y curiosamente se puede ver muy pequeñitos los pinos al fondo, los pinos de Remedios, que entonces estaban todavía muy pequeños, ¿no? Digamos, es decir, ha habido muchos nombres, es decir, aparte de esos, por supuesto, pues ha estado en el poblado, han rodado gente como Lee Van Cleef, como Gina Lollobrigida, como Claudia Cardinale, como Brigitte Bardot, como Telly Savalas, es decir, hay una cantidad de nombres tremenda, más los italianos, pues Giuliano Gemma, por ejemplo, Fanconero, es decir, todos los europeos. Pero me llama mucho la atención esa cuestión de los que empezaron y debutaron cuando todavía no habían sido no habían sido tan importantes, como pasó ya después en los estudios Tablada con Timothy Dalton, que Timothy Dalton hizo en Colmenar El hombre que supo amar cuando todavía no había sido James Bond, no había tenido su éxito, es decir, cómo pasaron todos aquellos nombres por aquí. Otra cosa que te quiero preguntar, tú lo acabas de decir hace un momento, el poblado de Almería sigue funcionando para películas y como también para turismo, pero ¿por qué desapareció el de Colmenar Viejo? ¿No se podría haber mantenido? Bueno, ahora mismo se está un poco sacando, intentando dar importancia, pues por diferentes bibliografías, por las rutas, la ruta del western que ha hecho el Film Madrid, la Comunidad de Madrid. Se está intentando un poco revitalizar todo eso y desgraciadamente también se cuenta un poco porque han ido desapareciendo. Cada uno de los decorados fueron desapareciendo de una diferente forma. Unos se cayeron, otros perecieron quemados, otros han sido digamos destruidos directamente por orden de autoridad local. Ha habido un poco de todo. En el caso concreto de hay un momento en el que la FAMET tiene que ser ampliada. Por eso, si ahora que están visitables se ven los pequeños restos todavía del decorado, se pueden ver en la entrada de la dehesa de Navalvillar, se ve que pillan justo en la linde, en la misma alambrada de la base militar. Y es que realmente cogían parte de donde está y parte de donde está ahora la pista de despegue. Ellos tenían que ampliar, entonces les dan otra opción, que es que se cambian de lado y construyan donde están los actuales estudios Aróstegui, que entonces se llamaron, cuando se empezó a hacerlos, Tablada. Sí que llegan a levantar en ese momento el salón. En ese momento levantan el salón y plantean, si alguna vez habéis ido hacia los platós, veis que poniéndote en el centro de los platós ves el Pico San Pedro. Y es que estaban planteados para que fueran platós por dentro, pero revestirlos de forma de casas del oeste por fuera, ¿no? Lo que pasa que no les llegó un crédito en ese momento para hacerlo, y luego por otro lado, justo cuando ya se hace toda esta operación, es cuando el western prácticamente desaparece. Es el momento en el que el western desaparece, y entonces en concreto en este momento se podía haber vuelto a construir, pero bueno, parece que ya no tenía tanta lógica. En ese momento sí que es verdad que tampoco se vislumbraba lo que ahora ocurre con el turismo cinematográfico, y en cambio en Almería pues hubo suerte, porque hubo en los tres decorados, tanto en el Texas como en el Rancho Leone, como en el actual Mini Hollywood, Oasis, pues eran particulares y por algo los mantuvieron. Estuvieron bastante ruinosos, pero los fueron manteniendo. Alguna vez iba algún rodaje, y así ya tuvieron la suerte que cuando ha venido el boom del turismo cinematográfico, pues han resurgido, y ahora mismo pues a pesar de que uno de los tres se vende, pero se vende porque se quieren jubilar los propietarios, no porque no sea un negocio, sino porque lo es. Tenemos que ir acabando, Víctor, pero antes de despedirnos, seguro que ya estás metido en otro proyecto, porque tú siempre estás con un montón de proyectos. ¿Nos puedes adelantar brevemente algo de tu próximo proyecto, por favor? Sí, entre los libros, que lo puedo decir, es que va a salir, ya está anunciado, de hecho, por parte de la editorial. Estoy con Miguel Oliz en un libro que va a salir, que se llama Oroville, precisamente lo que os he comentado. Oroville, el título es Oroville, western pionero español, y hablo de eso. Hablamos de cómo en el año 41 unos locos
que decidieron hacer una película del oeste en España y en La Pedriza, que eso es un poco recién terminada la guerra, es un poco de loco. Ese es uno de los proyectos y estoy ahora enfrascado ahora mismo ya montando un documental que acabamos de rodar y que pronto vamos a poder anunciar de qué va, y estoy en desarrollo de estos dos proyectos que ojalá salgan. Por supuesto, y te esperamos de aquí lo que para se hablar puede de ellos, contar. por supuesto. Pues hablaremos de estos proyectos aquí en Onda Cero Madrid Norte con Víctor Matellano, que, bueno, pues en su amplio currículum, entre otras cuestiones, es cineasta y escritor y, bueno, pues nuestro referente, ¿no?, en cine rodado en Madrid. Muchas gracias, Víctor. Hasta la próxima. Gracias, que tengas buen día. a vosotros siempre. Gracias, Un abrazo. Víctor. Y a Luis Alberto Adiós. Jiménez, por supuesto, también muchas gracias por darnos a este invitado hoy. De nada, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.